Hola, muy buenas chavales. Mira, ahora os voy a explicar la tercera parte del reinado de Carlos IV, que ya empieza el llamado siglo XIX, que España pues tuvo una guerra con Inglaterra, luego se salió con Francia. Francia, aquí eran aliados, aquí los aliados se van cambiando cada 2 por 3, y tuvieron guerra también contra Portugal. Aquí empezaré explicando los primeros ministros, los políticos, y cómo estaba la situación en América, qué reformas se hicieron, y luego nos iremos al asunto de guerra. Esto es una época en que ya la Ilustración acaba y se empiezan a tomar otros tipos de reformas. Aquí la importancia es que Manuel de Godoy vuelve a tener otra vez importancia en el año 1802 y se encargó de todos los asuntos del ejército. Bueno, pues Antonio Oleguer y Filiu era hijo de María Josefa Heredia Domecq y de eh, Tomás Oleguer Feliu, natural de Ceuta, y la otra que era de Jaca. Pues él fue teniente general de Cuba, en Puerto Rico y también en Salamanca. Estuvo ahí, o sea, perdona, en Granada. Eh, Estuvo en la escuela de la artillería de Guadalajara, bueno, ahí es donde estuvo sirviendo como del ejército. Y luego más tarde empezaría en guerras como teniente general de Saboya. Se iría pues al virreinato del Río de Plata a servir a Pedro Ceballos. Y allí tuvo que hacer frente a los ataques ingleses y portugueses que habían habido antes. Luego más tarde, pues el obispo de Buenos Aires se había casado con otra. O sea, el obispo de Buenos Aires le contrajo el matrimonio y todo eso. Y era una que era de Lima, que se llamaba Doña Ana Azcúnegra. Y luego más tarde fue elegido como virrey. Allí también gobernó Montevideo, que lo que sé es que allí tuvo que declarar el libre comercio de extranjeros para estipular la entrada de barcos extranjeros. Y luego también creó el Promedicato de Buenos Aires, que era como que era un cuerpo del ejército que se dedicaba a curar soldados. Luego más tarde abdicará en 1807 y será presidente del Consejo de Guerra en los últimos años del reinado de Carlos IV, y luego más tarde capitán general de Guipúzcoa. Luego Gabriel de Avilés y del Fierro pues sería un virrey del virreinato de Perú. Era el hijo del primer marqués de Avilés, título creado por Carlos III. Él al principio empezaría una carretera militar en Perú, sirviendo al ejército de Perú. Luego más tarde estuvo en Chile, siendo capitán general de Chile. Y allí pues estableció en lo que era el alumbrado público, limpieza, la construcción de sitios públicos. Su mujer también hizo un hospital para refugiados, creó un tribunal de juez en el que se encontraba Manuel Salas, que sería un abogado. Luego más tarde será virrey del Río de Plata. Allí lo que sé es que propuso el telégrafo mercantil, que era un telégrafo donde participaban varios jóvenes publicando temas de comercio y todo eso.
suspendió las encomiendas eh, y también organizó expediciones salinas para obtener sal. Luego más tarde finalmente sería virrey de Perú en el año 1800 sustituyendo a O'Higgins. Y allí se casó con una dama limeña. Luego más tarde se retirará y se irá al pueblo de la Magdalena. Bueno, pues a la presidencia del Consejo de Castilla llega José Eustaquio Moreno de Aligar. Pues se ve que en 1764 había sido elegido abogado cuando Carlos III le confirió la canonología y dignidad de la Santa Iglesia Primada de Toledo. 30 años después, bueno, en 1792, entra en el Consejo de Estado. Y bueno, luego también en el Consejo de Hacienda, cuando el otro que era Patricio se retira. Y bueno, queda como de consejero. Y ahí obtendrá 44.000 reales anuales. Y luego más tarde, pues en 1795 había sido consejero del Consejo de Castilla, pero luego más tarde, tras la caída de Gregorio García Cuesta, cuando abdica, se ha nombrado presidente del Consejo de Castilla en 1801 y ahí obtendrá entre 55.000 reales y por otra 11.000. Pues se ve que al obtener tantos puestos pues le influyó bastante y aparte de eso era el concuñado de Manuel Godoy, aunque ese cargo pues al finalmente lo perderá cuando caerá Manuel Godoy en 1808 tras el motín de Aranjuez. Pues le perseguirán bastante, a su hermano intentarán asediarle su casa porque se ve que había propuesto los beneficios de la iglesia, que la iglesia pues cobrará más, y aparte de sus hermanos, luego aparte sería el presidente del Consejo de Hacienda. Y también en 1798 hasta 1808 llegará José Antonio Caballero a ser ministro de Gracia y Justicia. Pues él nació en Aldea Dávila de Rivera y lo que sé es que su tío era ministro de guerra y el título de caballero pues lo heredó de su tío, que era Jerónimo Manuel. Él estudió leyes en la Universidad de Salamanca. Él al principio, pues ¿cómo se ganó la confianza? Pues empezó a trabajar al servicio de que se casó con una camarera de la princesa de Asturias, la hija de Carlos IV. Pues él reformó mucho las universidades, pero persiguió mucho a los políticos ilustrados y participó en la conspiración que tuvo el hijo de Carlos IV, Fernando VII, para que le destronaran como rey. Luego aparte tendrá mucha importancia el reinado de Fernando VII, que ya lo explicaré. Bueno, pues Manuel Godoy no lo he dicho una cosa, que es que se ganó mucha confianza ya que mantuvo una relación con la reina María Luisa. En 1798 será destituido, pero luego volverá al poder y era el mejor amigo de Carlos IV, ya que pues le había puesto. No era lo mismo que tener un primer ministro. Es decir, yo lo escojo porque a mí me gusta, ¿sabes? Era algo así como el conde duque de Olivares, el duque de Lerma y todo eso. Aunque con Francia pues no me gusta lo que hace porque pactará el pacto de Fontainebleau con el que él y Napoleón Bonaparte se repartirán Portugal. A Manuel Godoy le responderá al sur de Portugal, a Francia al norte, pero eso más bien como de engaño. Firmará la alianza con Francia, pero en cambio contra Inglaterra volverá a tener otra guerra porque Inglaterra lo que quiere es reconquistar Malta. Y pues empezará en 1804 y acabará con la batalla de Trafalgar.
Bueno, pues Manuel de Godoy vuelve a ser presidente de Estado y pues firmará el llamado Segundo Tratado de San Ildefonso, en el que la Luisiana se devolverá a Francia. Luego, más tarde, Thomas Jefferson se lo compra a Napoleón Bonaparte para expandirse, la Luisiana. María Luisa de Palma, la hija de Carlos IV, obtiene Etruria. ¿Por qué llaman así? Porque ahí antiguamente estaban los etruscos. Pero en cambio, pues Napoleón la Luisiana. Con Portugal se producirá la Guerra de las Naranjas. Pues, ¿cómo fue? Pues los españoles y los franceses, para que los portugueses no comercializaran con Inglaterra, porque Inglaterra había sido el gran enemigo, pues le declaran la guerra y España quiere invadir Portugal. Pues invaden Castelo de Vide, Arronches, Campomayor, Barbacena, Juromena, Lucera. Finalmente acaba con el Tratado de Badajoz, en el que pues, Portugal tiene que cerrar todos los puertos para no suministrar barcos a los ingleses, pero en cambio España se quedará con Univenza. Y lo que sé es que en América, pues Portugal se alió con los guaraníes, que se estaban rebelando contra los españoles, para atacar San Francisco de Borja, San Miguel de Arcángel, pero finalmente no podrá, porque acabará también con el Tratado de Badajoz. También se firmará la paz a Mies con Inglaterra, en el que España perdió la isla de la Trinidad, pero Menorca pues siempre seguirá siendo española, ya que Inglaterra la había intentado conquistar otra vez. La liberación de los prisioneros, y el Reino Unido devolvió el Cabo de la Esperanza a Holanda, que Holanda se había aliado con Francia y España durante esa guerra contra los ingleses entre 1796 y 1802. En cambio, el Reino Unido también devolvería la Guayana a Holanda. Bueno, la guerra acabará con la paz de Amiens, en el que Inglaterra deberá reconocer la posesión francesa en Egipto. Ahí vería en Egipto, bueno, sí, en Egipto, en Malta, la Confederación de las Siete Islas, que estaba en el mar Egeo, entre Grecia y el Imperio Otomano. Inglaterra, pues, también había iniciado una guerra con Dinamarca. Luego, más tarde, España también entraría. Y bueno, aparte de eso, se había iniciado otra guerra contra Rusia por Malta, España contra Rusia durante aquellos años. Bueno, pues Miguel Cayetano Soler será el nuevo ministro de Gracia. Él al principio fue gobernador de Mallorca, estuvo en la Real Audiencia, también en Ibiza, Formentera, y luego más tarde sería ministro de Hacienda junto con Manuel Godoy, que la apoyó bastante, y creó leyes como por ejemplo estaba la desmoralización de la iglesia, que estaba en contra de los bienes eclesiásticos, y eso a gente pues no le gustó las ideas que propuso. Escribió varios libros, como por ejemplo es El Estado de Hacienda de España, 1798, y también los aranceles de España en 1802. Él creó los impuestos para el vino y la gente al final estuvo en contra porque eso provocó una gran crisis económica. Y luego finalmente será perseguido, él tendrá que ir a Cádiz, sobre todo durante el tiempo tendrá el juez perderá todos sus cargos públicos, ya que había perdido también el título de ministro de Hacienda, y finalmente lo matarán. Bueno, pues Francisco de Goya sería el gran pintor de la cámara de la corte de Carlos IV. Antes, pues ya empezó a trabajar la selección de Carlos III. Y bueno, pues lo que es que cogerá una enfermedad, se ve que tenía desintoxicación de carbono, y también sífilis, que la cogió por los años 90 del siglo XVIII. Lo que le provocó que se tuviera que retirar de la corte.
Bueno, pues lo que sé es que fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Valencia, cuando estuvo retirado. Él pues estipuló, o sea, que la pintura pues fuera libre, que dejara de seguir las proporciones y pues se basaba más bien en el movimiento, en los tonos neoclásicos que estaba empezando a ver en la época. Y bueno, pues lo que sé es que se mudó, se trasladó a Zaragoza, estuvo con su familia pues cazando pájaros, patos, también personas haciendo fiestas. Y bueno, pues de cuadros lo que sé es que pintó el Corral de Locos, el naufragio, el incendio, el asalto a los ladrones. Uno pintó en 1792, otro en el 94. También cuadros de comedia como El esbucio de las en los cómicos de los ambulantes, donde se ven tres personajes que son cómicos, uno que es aristócrata. Y bueno, aparte de eso, también retrató a Carlos IV, a su mujer, a Gaspar Melchor de Jovellanos, al político Francisco de Saavedra, que había presidido la Real Hacienda en las finales del siglo XVIII, que no lo dije, ¿vale? Luego ya seguiré hablando de él. A Florida Blanca, Campomanes, y también se fue a trabajar al servicio de los duques de Alba. Allí en Madrid, pues también estuvo en el barrio de Barajas, que trabajó en un taller. Aparte de eso, trató a un amigo suyo que era Sebastián Martínez, que era un gran comerciante y grabador. Otro cuadro que pintó sería el Alquelarre, donde medio se ve el gran demonio y también grandes brujas que han ido a traer los niños. Da con un aspecto terrorífico para causar miedo, lo ponen, como si te fijas, nocturno. Y bueno, pues eso lo pintó cuando empezó a trabajar al servicio de los duques de Osuna. Bueno, pues Eugenio Izquierdo, que luego sería también un político, un gran amigo de Godoy. ¿Cómo ascendió? Pues al principio fue director de la Real Academia de Historia de Madrid, y luego más tarde, en 1798, empezó a tener misiones diplomáticas en Francia con Napoleón Bonaparte y todo eso. En 1804 llegará a ser consejero de guerra y bueno, pues luego se firmará lo que es el Tratado de Fontainebleau. También habrá otra guerra contra Inglaterra en 1804, en el que los ingleses intentan conquistar Malta, pero aparte de eso también habrá más conflictos. Manuel de Godoy pues había sido un gran amigo de Napoleón Bonaparte. En 1804 empieza la llamada la batalla del Cabo de Santa María, en el que Juan Bustamante pues traía barcos que era, pues uno era Mercedes, Medea, Santa Clara, Fama, que venían de Montevideo. Y los atacan, pero la prensa inglesa pues consideraba que eso era ilegal, estaba mal visto. Pues esos ataques, lo que sé es que murieron más 150 personas, hubieron muchísimas bajas, el barco de la Mercedes fue asediado y lo que sé es que ahí venía un comandante que venía también con su familia, que era un gran capitán y pues finalmente murió. Y luego pues también estará la tercera colación, porque esa guerra que hay contra los ingleses era Sacro Imperio Romano Germánico, Rusia, Inglaterra contra Francia y España. Ya Rusia había sido un enemigo de Francia, de Napoleón Bonaparte, porque se lió con los ingleses. Y ahí sufrirán un enorme daño en la batalla del Cabo de Finisterre, en la que participará Federico Gravina, soldado que también participará en la batalla de Trafalgar, y el soldado francés Villeneuve. Pues ahí los ingleses se dirigían pues por Galicia, por Ferrol,
muchas tropas españolas habían pasado por Santiago de Compostela para irse allí. Y lo que sí es que había muchísimo viento. Los españoles también querían atacar a los barcos ingleses, pero luego tuvieron que retroceder y todo eso. Y también se produjo pues por la Bretaña francesa. Otros ataques pues será el ataque de Montevideo y también en Buenos Aires. En Montevideo pues mucha gente tiene que huir a otras poblaciones, como por ejemplo está el Cabo de Lobos. Ahí participará el hermano de Francisco Saavedra. Y lo que sé es que Santiago Antonio María, luego después sería el penúltimo virrey del Río de Plata, pues la habían intentado reconquistar. Habían habido 2 veces en la batalla de Buenos Aires. Y también los ingleses habían intentado conquistar Maldonado. Bueno, pues la batalla definitiva para finalizar esa guerra fue la llamada Batalla de Trafalgar. ¿Cómo fue? Pues mira, al principio Napoleón Bonaparte quería invadir Inglaterra. Y se ve que pues entre las tropas españolas y francesas habían perdido la batalla del Cabo de Finisterre y habían aprovechado para dirigirse hacia abajo. Los ingleses hacia Trafalgar, que está situado en Cádiz. Bueno, pues de comandantes franceses tenemos a Villanueve. De españoles tenemos a Juan Gravina, que de su padre heredó Príncipe de Montenegro, y también el Ducado de San Miguel, fundado por Felipe IV. También otro que participó fue Rosely Merros. En Andalucía estaba la llamada fiebre amarilla, que a mucha gente se le teñía la piel de amarillo, y se ve que eso fue entre 1802 y 1804 y fue una gran epidemia. Muchos barcos pues lo obtuvieron de La Habana, de Cádiz, Ferrol y también de Cartagena. Muchos barcos antes ya habían participado en otras guerras, como por ejemplo la guerra de independencia de los Estados Unidos o otras más. Y se habían fundado pues por la Academia Militar, aquella que fundó Fernando VI en el año 1749. Tenemos a uno que es José Mazarredo. Pues se ve que escribió textos sobre la gente que se veía obligada a participar en esa guerra. Mucha gente de la población la reclutaron, como por ejemplo habían campesinos, payeses y todo eso. Federico Gavina pues tendrá 112 cañones y 1141 marineros. Antonio Escaño dirigirá el navío Príncipe de Asturias. Ignacio María de Álava, Santa Ana, que fue fundado más o menos por 1770, tenía 120 cañones y 1102 soldados. Uno que tenemos sería Baltasar Hidalgo, que luego más tarde sería virrey del Río de Plata. Dirigió la Santísima Trinidad. Otro que tenemos es Brigader Cosme Damián, que fue alcalde de Mortrico con su padre y también participó en una expedición de Magallanes, que le llamaban Magallanes, pero estamos hablando del siglo XIX. Pues tenía 74 cañones y 530 marineros. Dirigió pues el barco San Juan. Otro que tenemos es el brigader Diomosino Alcalá Galiano, que se ve que él ya había participado en otras guerras, había ingresado en la Academia Militar, en artillerías y todo eso, y dirigió el barco la Bahama. Otro es Francisco de Alcedo y Bustamante, que dirigirá 80 cañones y 749 marinos, que dirigirá Montañés. Otro que tenemos Antonio Pareja, que dirigirá el barco Argonauta, Cayetano Valdés, que dirigirá el Neptuno, Enrique MacDonnell, Felipe Yodo Gaijal, que dirigirá San Agustín,
José de Quevedo, que dirigirá San Leandro, Miguel Gastón, que dirigirá San Justo, y bueno, se hacen divisiones. Está la primera división, que estará en la primera escuadra, habrán tres escuadras. La primera tendrá dos divisiones. En la primera división se encuentran pues barcos franceses de Napoleón Bonaparte y de españoles, como por ejemplo tenemos San Ildefonso, barco fundado en Cartagena, y barcos pues franceses. En la segunda división tenemos a Argomauta, Montañés, Bahama, Escuadra, no, perdona, y Aigle. Y en la segunda escuadra tenemos el cuadro que se llama Monarca, formado por Teodoro Argusoma, Santa Ana y San Justo. En la primera escuadra tenemos San Leandro, San Agustín, Santísima Trinidad. En la tercera escuadra, Le Mont Blanc, San Francisco de Asís, Luis Antonio Flores Pereira, Rayo y Neptuno. Bueno, pues se ve que los ingleses forman dos líneas para atacar a la línea en que ahí están todos los barcos franceses, españoles, que va pues en circular, y los ingleses marcan dos líneas. Pues ahí atacarán los barcos Santísima Trinidad, Santa Ana, y causará la muerte de dos comandantes muy importantes, como por ejemplo es Diosino Alcaragallano, que comandaba el barco La Bahama, Cosme Damián Charruca, que tenía 74 cañones, y muchos pues habían intentado huir a Cádiz, pero no pudieron. Luego los ingleses detuvieron a los franceses. Y lo que sé es que el almirante Nelson, que era el que dirigía esas dos líneas, pues finalmente recibió un disparo, y Villeneuve, pues, que es el que fundó aquella línea, pues fue preso de guerra. Y como resultado tuvieron 2.218 muertos y 1.155 heridos. Y en América también se finalizará la guerra.